La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Seamos sinceros. 20 millones de dólares es más dinero del que esa gente ha soñado jamás. ¿Ve? Eso sí que me cabrea. En primer lugar, desde las objeciones, tenemos más de 400 demandantes y, seamos sinceros, todos sabemos por qué hay más. Puede que no sean personas sofisticadas, pero saben dividir y 20 millones de dólares se quedan en una mierda cuando se reparten entre todos. Erin. En segundo lugar, estas personas no sueñan con hacerse ricas. Sueñan con poder ver a sus hijos nadando en una piscina sin preocuparse si les tendrán que hacer una histerectomía a los 20 años, como a Rosa Díaz, una clienta nuestra, o por si tendrán la columna deteriorada como Stan Bloom, otro cliente nuestro. Así que antes de que vuelvan aquí con otra oferta de media mierda, quiero que piense detenidamente en lo que vale su columna, señor Walker. O en lo que usted esperaría que alguien pagara por su matriz, señorita Sánchez. Y entonces saquen su calculadora y multipliquen ese número por 100. Todo lo inferior a eso es hacernos perder el tiempo. Por cierto, hemos hecho traer esa agua especialmente para ustedes. Es de un pozo de Hinckley. Pedro Jiménez, redactor jefe de Tribunales de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, ¿qué tal? Sonreías escuchando esta escena de Erin Brockovich, ¿no? Muy bien traído para el tramo que viene ahora. Pues es que sí. Esta magnífica película. Mucha gente no había escuchado o no llegamos a escuchar nunca hablar acerca de las demandas colectivas hasta que vimos esta película en la que recordemos la historia de esa activista que logró doblegar en los tribunales de California a la poderosa compañía del gas y la electricidad del Pacífico y obligarla a pagar cientos de millones de dólares a los afectados por la contaminación de las aguas. Es el mejor ejemplo quizás de cómo funcionan esas class actions, esas demandas colectivas que han tenido más desarrollo en Estados Unidos quizás, pero también aquí en España, Pedro, donde recordamos casos, ¿no?, de demandas colectivas como la interpuesta a Fórum Filatélico, la de las cláusulas suelo o más recientemente el caso del Dieselgate. Recuérdanos, para empezar, ¿cómo funciona una demanda colectiva? Pues una demanda colectiva cambia el modelo que conocemos en España hasta ahora. Es decir, no hay que buscar al cliente, sino que el cliente, aunque no quiera, forma parte de esa acción judicial que se va a presentar generalmente contra una gran empresa, una gran tecnológica, un, digamos, entre comillas, oligopolio. Es decir, hay una unidad de actuación por parte de todos los consumidores que se hayan visto afectados por esa decisión de esa gran empresa. Y ojo, Fernando, nos va la di porque estamos hablando de que los potenciales clientes en España son 46 millones, porque en España hay 46 millones de consumidores. ¿Cuál es la diferencia? Pues que con las acciones colectivas no hay que buscar a esos clientes, sino que esos clientes ya forman parte de esa gran acción judicial contra el daño que se haya producido, y son ellos los que tienen que renunciar expresamente y los que tienen que tomar esa decisión de no formar parte de esa acción judicial. ¿Quién puede interponer una demanda colectiva? ¿Hace falta que se agrupen de alguna forma? Y no sé si ese proceso tiene alguna especificidad en cuanto a los casos que se puedan plantear ante un tribunal. Pues a ver, la legitimación activa, quien puede hacerlo son las acciones de consumidores y usuarios. Y aquí es donde encontramos el primer problema que pone en valor precisamente esa necesidad, ¿no?, de tener acciones colectivas, porque las asociaciones de consumidores y usuarios son, por lo general, entidades sin ánimo de lucro, no cuentan con grandes recursos para interponer estas acciones colectivas contra gigantes del mundo empresarial. La banca no financia este tipo de acciones judiciales, y por eso al final el consumidor se encuentra solo ante el peligro. Él solo, con su abogado, tiene que pelear contra una gran empresa, ¿no? Por eso tienen todo el sentido del mundo estas acciones de clase, ¿no?, que puedan entrar a funcionar en países como España. Ahí ya entramos, yo creo, en el terreno más interesante, ¿no?, de estas acciones de clase, ¿no, Fernando? Que son ventajas e inconvenientes, ¿no? O sea, yo creo que las acciones de clase son un instrumento legal que permite igualar fuerzas. O sea, ya no va a pelear David contra Goliat, sino que va a ser Goliat contra Goliat, porque un gran fondo financia un procedimiento judicial que cualquiera de nosotros no podemos financiar, porque nuestra capacidad económica alcanza una serie de peritos, una serie de abogados, una serie de costes de un procedimiento judicial largo y dificultoso que no pueden igualarse a los peritos y a los equipos de abogados con los que puede contar una gran empresa. Además, es un instrumento legal que ya a las empresas las pone de uñas. Dice, oye, ojo, que tengo esto.
Entonces, el efecto disuasorio ya es brutal para que las grandes empresas tomen según qué decisiones que puedan afectar al consumidor. Lo vuelvo a subrayar, 46 millones de consumidores. En el plano judicial, que es lo que a mí me toca, los jueces aplaudirían con las orejas. ¿Por qué? Porque no van a tener 200.000 casos repartidos por toda España, sino que un único juzgado, un único juez va a llevar un asunto donde va a haber un abogado frente a otro abogado. Aquí están muy de moda las acusaciones populares, ¿no? Acusación popular de no sé quién, acusación popular de no sé cuánto. 200 abogados para un único asunto. Desatasca el tema judicial, ¿no? O sea, las ventajas están claras y luego es verdad que hay inconvenientes. Hoy hablamos de demandas colectivas en Código de Barras porque tú me contabas que el Congreso de los Diputados ha estado tramitando hasta hace pocos días una normativa, una transposición de una directiva europea que, por cierto, llega con 2 años de retraso, que pretende regular estas acciones colectivas, estas demandas conjuntas de numerosos clientes. ¿Qué ha pasado con esa tramitación? Bueno, la aritmética parlamentaria. El Parlamento, el Congreso está absolutamente fragmentado y los intereses de unos no son los intereses de otros, ¿no? Entonces, los socios de gobierno, salió una ley del Ministerio de Justicia transponiendo esa directiva de la que tú nos hablabas del año 22, que era pionero en Europa. De hecho, yo creo que nuestro invitado puede ahondar todavía más en lo que yo estoy diciendo, pero el problema es que ese sistema híbrido de opt-in y de opt-out, del que luego hablaremos, a la banca, a la COE, al sector económico, lo pone nervioso. Hablábamos antes de las ventajas, pero estos son los inconvenientes que ellos han puesto encima de la mesa. Bueno, el temor a que una acción colectiva termine obligando al cierre de una gran empresa o de una empresa estratégica en España, ¿no? Este miedo ha ido calando entre los distintos grupos parlamentarios y, claro, pues ese texto inicial, a fuerza de enmiendas, se ha terminado desfigurando hasta el punto de convertirlo en un auténtico Frankenstein que no entendía nadie y que además no tenía ningún tipo de utilidad. Y entonces los socios parlamentarios han preferido sacarlo de esa ley de eficiencia procesal, que era donde iba a ir, y intentar tramitarlo de manera autónoma para llegar a un acuerdo. Pero de ese trámite yo creo que nuestro invitado sabe mucho más, ¿no? David Fernández, CEO de Escariamen, despacho líder en el creciente sector de las demandas colectivas. ¿Qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Antes de nada, ¿te sientes como Erin Brockovich en España? No. Bueno, en determinadas situaciones sí. Sí, ¿no? Es cierto que cuando empecé con estos casos fue en el año 2007-2008 en un despacho de abogados tradicional y recuerdo el primer caso fueron 400 familias que lo habían perdido todo en la compra de una casa y fuimos en modo Erin Brockovich, es decir, un modelo de negocio totalmente de éxito, asumiendo el coste, el riesgo de la demanda, y tras 8 años de pleitos pues lo ganamos. Y sí, el momento ese de darle el cheque a las personas que lo habían perdido todo y lo recuperaron, pues sí me sentí un poquito Erin Brockovich cuando gana su caso. ¿Por qué cuesta tanto regular en España el sistema de demandas colectivas cuando en otros países de Europa está perfectamente regulado y funciona bien? Bueno, voy a intentar ser lo más políticamente correcto. No lo seas. Bueno, al final pasa lo de siempre, ¿no? Que los malos tienen mucho poder y no les interesa que haya un sistema de acciones de clase eficiente. Hemos de recordar que en España hay un sistema de opt-in actualmente. Yo trabajo dentro de ese sistema opt-in, ¿no? Sistema opt-in. Explícanos de una forma sencilla en qué consiste un sistema opt-in. Un sistema opt-in es un sistema de inclusión, donde, te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora mismo estamos liderando una demanda muy importante para el sector ganadero español contra las grandes industrias lácteas, que es el cártel de la leche. Nosotros vimos ese caso, una resolución de la CNMC, donde tuvimos que acudir al mercado y ir granja a granja explicando el caso a nuestros clientes y pidiéndoles que se unieran a nuestra demanda. ¿Vale? Es ese sistema opt-in. Y ese sistema existe hoy en España. ¿Qué ocurre? Que una empresa como la mía, o cualquier empresa de servicios jurídicos que se dedique a este mercado, tiene que hacer sus números, tienes que hacer tus presupuestos, sobre todo cuando vas en un modelo de negocio a éxito donde asumes el riesgo, donde asumes las costas, ¿no? y asumes todos los costes de unos presupuestos que son muy elevados. O sea, estos presupuestos superan los 5, 6, 7 millones de euros. Y como decía Pedro, ningún banco te financia con esto. No, ningún banco te financia esto. Tienes que acudir a financiación especializada, normalmente en Reino Unido, Estados Unidos, que son los países donde más ha evolucionado este tipo de casos. ¿Qué ocurre? Que una empresa como la mía tiene que analizar muy bien el caso en el que entra. ¿Por qué? Porque tienen que dar los números. Y es ahí donde entra en juego el sistema opt-out, ¿vale? Yo solo voy a llevar casos que me permitan acudir al mercado y cuando gane
pues poder recuperar lo que he invertido, ¿no? Pero claro, yo no puedo ir al mercado a casos, imagínate, de daños de 50 euros por persona o 20 euros por persona. ¿Por qué? Porque son antieconómicos, ¿vale? Y es ahí donde entra en juego el sistema opt-out. El sistema opt-out lo que busca es un sistema de exclusión, es decir, una asociación ve que hay un caso importante, plantea el caso, busca financiación para el mismo, busca muy buenos abogados para el mismo y va al juzgado y presenta la demanda. Con esa demanda representa a toda la clase afectada por ese caso. Con lo cual, solo aquellos que decidan no estar dentro de esa demanda saldrán. Este sistema ya existe en países como Reino Unido, como Portugal, como Holanda, y en esos países se ha establecido para determinadas materias. En España, por ejemplo, se ha abierto a todo tipo de materias. Está abierto para casos de competencia, está abierto para casos bancarios, para mala praxis. O sea, es un sistema que aborda prácticamente la totalidad de los casos que puedan darse, ¿no? Independientemente de la materia que sea. Y además lo que ha hecho ha sido de una manera, por eso te decía que es un sistema híbrido donde mantienen el sistema opt-in y introducen el opt-out con una serie de matices. Lo intentan limitar. O sea, dicen que el sistema opt-out funcionará para aquellos casos de cuantía inferior a 3.000 euros. Y yo creo que está muy bien estudiado, está muy bien planteado, pero los grandes intereses, las grandes empresas españolas pues no están muy por la labor. Ponme un ejemplo de alguna demanda opt-out de la que vosotros ya estéis trabajando en otros países, no en España, donde no está regulado. Sí, mira, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un gran despacho americano, Hausfeld, 2 acciones de clase en Portugal, lo cuento porque es público, contra Apple y contra Google, ¿vale? En esas acciones de clase los daños por afectado no superaban los 50 euros. Es decir, que una persona no se va a meter en un juicio por 50 euros. Ni una persona, ni un despacho de abogados, ni los economistas que requieren estos casos, ¿vale? Los informes de los peritos y los economistas en estos casos son muy cuantiosos. O sea, superan los 2,5 millones, 3 millones de euros, ¿vale? Pero tienen que hacer unos modelajes econométricos muy potentes para determinar el daño que afecta a toda una población por las prácticas, ya sean colusorias, ya sean anticompetitivas, ya sean de exceso de precio que practican estas grandes multinacionales. Pero 200.000 personas que tengan ese mismo problema pequeño de 50 euros, juntándose, a lo mejor si se plantean una demanda colectiva. Bueno, de en este este tipo. caso que me estás diciendo, la asociación podría plantear una demanda de 1 billón. Y entonces sí tiene sentido. Bueno, tiene sentido incluso con importes menores. Estos casos que te digo yo son unas reclamaciones del entorno de los 200, 300 millones de euros. Y son demandas que sus presupuestos rondan los 5 o 6 millones de euros y que requieren de financiación especializada. Sin esa financiación especializada, estas acciones de clase no se dan en todo el mundo. No se hacen. Vamos, en Alemania se estableció un sistema híbrido parecido al que quiere introducir el gobierno actual de España, pero decidieron limitarlo. Y lo limitaron en la financiación, fíjate. Y dijeron que los fondos que inviertan en esos casos solo pueden recibir hasta un 10% del total recuperado. ¿Sabes cuál ha sido la consecuencia? Que ningún fondo se quiere meter. Que no se ha puesto ninguna acción de clase en Alemania. Porque me decías, hay financiación por parte de empresas especializadas en el Reino Unido, en Estados Unidos. Esa financiación que viene por parte de fondos de inversión que buscan casos donde crean que pueden sacar esa comisión que les rentabilice lo que invierten. Claro, al final la inversión, como en cualquier sector, son hedge funds. Me imagino que de grandes familias que tienen mucho dinero y deciden invertir, igual que invierten en real estate o que invierten en private equity, deciden invertir en este tipo de acciones también porque van muy ligadas al mundo ESG. Porque al final no nos olvidemos que el 90% de las acciones de clase o de los casos que nosotros llevamos tienen un impacto social y medioambiental en muchos casos muy grandes. Entonces, estos hedge funds están siendo incluso protegidos por la Unión Europea y les están animando a invertir en este tipo de casos. ¿Puede darse el caso de que una de esas empresas inversoras, uno de esos fondos de inversión, invierta en una demanda colectiva contra una empresa en la que también tiene acciones? No, pues es una de las cosas que suele revisarse mucho en las inversiones de los casos, en los conflictos de interés. O sea, normalmente cuando un fondo de litigios invierte en un caso, lo primero que hace es un conflict check para ver que no afecta a empresas yo de hecho me he encontrado en alguna operación donde el fondo de litigio no ha podido entrar porque tenía otros fondos cercanos de la matriz que invertían en empresas que iban a verse afectadas por la acción de clases. ¿Tú crees que a día de hoy los consumidores y usuarios españoles están debidamente protegidos
urge establecer un tipo de normativa que permita que cualquier persona pueda, ante cualquier injusticia que se le presente, sea la pérdida de un vuelo, un defecto en el producto que ha comprado o un servicio mal ofrecido, presentar una demanda, si son muchas personas, una demanda agregada de muchos usuarios? Yo creo que urge, pero no solo, o sea, en primer lugar, por supuesto, por los consumidores, para que no haya en Europa consumidores de primera y consumidores de segunda. Es decir, yo siendo un consumidor español no me gustaría no tener la capacidad de poder ser representado frente a Apple por los abusos de posición de dominio que está teniendo, y que un vecino portugués sí lo puede hacer, ¿vale? Por supuesto que urge. Y en segundo lugar, yo creo que hay algo que no se está viendo, y es el propio sector legal. O sea, no está viendo una oportunidad de mejora, de innovación dentro del mercado que afecte incluso en aspectos muy positivos a la economía española. Recuerdo en Reino Unido, cuando entró el sistema de acciones de clase, la facturación del sector legal se incrementó mucho, o incluso subió, creo que 1 o 2 puntos el PIB de Reino Unido, con motivo de este tipo de acciones de clase que movieron el mercado y fue beneficioso para el propio mercado. Y se está viendo en Holanda, se está viendo en Portugal. Yo creo que lo que tiene que haber es una propuesta de consenso, donde las asociaciones, donde los partidos políticos lleguen a una posición de consenso, que yo creo que está muy cercana con el proyecto de ley que se ha presentado, porque no es un proyecto de ley radical, es un proyecto de ley a la vanguardia de lo que está ocurriendo en Europa. Hablaba antes, Pedro, del efecto disuasorio que puede llegar a tener en las empresas este tipo de acciones colectivas por parte de usuarios y consumidores. Es decir, que no haga falta ni siquiera llegar al punto de producirse la demanda, sino que las propias empresas se tienten la ropa antes de cometer una irregularidad, de dar un mal servicio, de ofrecer un producto defectuoso. Es así, y está ocurriendo ahora mismo en Europa. ¿Vosotros lo estáis viendo? Claro que lo estamos viendo. Mira, ahora mismo hay un caso muy importante en España, el caso Booking, donde Scarian está ahora mismo liderando ese caso a nivel español, representando a cientos de hoteles españoles frente a esta gran multinacional ahora americana. Y no es solo nuestra acción, sino la propia DMA, la Ley de Mercados Digitales, establece una serie de componentes y de requisitos a Booking, le ha nombrado ahora mismo gatekeeper, que le hace ser muy cuidadoso en su forma de actuar. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea a Booking le acaba de decir que las cláusulas paritarias que introducen los contratos con los hoteles, ojo, que parece que no son legales. Entonces, ¿qué hace Booking? Retirarlas. Efecto disuasorio. Al final, cuando se tiene una buena legislación, se evita llegar al punto del conflicto. Claro, y los hoteles españoles van a ser más fuertes y los consumidores nos vamos a ver beneficiados. David Fernández, CEO de Scarian, despacho líder en España en este sector de las demandas colectivas. Gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a contarnos, bueno, pues cómo funciona este mundo y sobre todo cómo debería funcionar mejor si se aprueban las próximas legislaciones. Muchísimas gracias a vosotros. Y Pedro Jiménez, compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Cadena SER. La radio.